Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, según corresponda, vamos a continuar sesión 2 del módulo 3 de nuestro diplomado de tutoría tanatológica. Esta sesión es cuidado a la persona con enfermedad psiquiátrica y neurológica, uno de los temas más complicados pero más necesarios de nuestro diplomado. Los miembros de la familia son los principales cuidadores de personas con enfermedades mentales en la mayor parte del mundo. En México, 8 de cada 10 pacientes con enfermedades mentales vive con su familia, desde sus padres, esposa, hijos y otros parientes. La familia, en su papel de principal cuidador del paciente mental, desempeña múltiples funciones en el cuidado de las personas, incluida la atención diaria, la supervisión de los medicamentos, la toma de signos vitales, el traslado a los servicios de salud y obviamente la manutención de estos pacientes. El cuidador familiar también tiene que soportar las alteraciones del comportamiento del paciente, por lo tanto, experimenta un estrés y una carga considerables y necesitan ayuda para enfrentar el día a día. Es muy importante que el personal de salud identifique las necesidades de la familia, como el manejo del estrés, el trato del paciente, tanto el que da el paciente como el que recibe de la familia, las crisis y el cuidado diario de la alimentación, la medicación y la higiene de estos pacientes. El trabajo del profesional con preparación en tutoría tanatológica es ayudar a desarrollar estrategias de cuidado y de afrontamiento saludables tanto para el paciente como para la familia. En México, por razones socioculturales y principalmente económicas, las familias han sido el pilar principal de las personas con enfermedades mentales. Los cuidadores familiares se encargan de las necesidades diarias de los pacientes, controlan el estado mental, identifican los primeros signos de la enfermedad, las recaídas y también supervisan los tratamientos, ministran la medicación y brindan apoyo emocional. La mayoría de las veces, cosas que van aprendiendo en el transcurso de la enfermedad y que van adquiriendo estas habilidades más por experiencia y por hacerlo todos los días que porque realmente hayan recibido una capacitación real, una capacitación formal como la que nosotros vamos a dar en estos casos. Si bien los cuidadores del núcleo familiar tienen paciencia con los trastornos de conducta y otros problemas de sus pacientes familiares, y a veces también son el blanco del comportamiento abusivo o violento del mismo paciente, no significa que estas situaciones se puedan prolongar durante mucho tiempo. Es decir, sí hay cierta tolerancia, pero no tenemos que esperar, ni mucho menos desear, que estas situaciones no mejoren con el tiempo. Del hecho de que la persona esté mentalmente enferma, que tenga algún trastorno mental o algún trastorno neurológico, no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados y no apoyar a la familia en situaciones que lamentablemente muchas personas no comprenden y que tampoco son como lo más normal o lo menos o lo más deseado para cualquier familiar. Son situaciones sumamente difíciles y sumamente dolorosas. La familia se ve en la necesidad de reducir sus actividades sociales, de entretenimiento, intelectuales y productivas. Además, tienen que satisfacer las necesidades financieras del miembro enfermo, empezando por cubrir los costos adicionales del tratamiento, como la alimentación adecuada, las adecuaciones o las modificaciones a la casa, la higiene y el cuidado en general. Es decir, hay mucho trabajo. Lo más importante para nuestro tema tanatológico, es el estrés en la familia. El estrés continuo del cuidador puede afectar negativamente su salud física y mental. El estrés ha sido descrito como el impacto negativo del cuidado en la salud mental y en la calidad de vida del cuidador. Se ha descrito que la carga del cuidado tiene dos dimensiones.
una objetiva y una subjetiva. La carga objetiva se refiere a los efectos tangibles y observables del cuidado en la familia, como las rutinas familiares interrumpidas, los pleitos, los acuerdos imprevistos, los costos de la enfermedad, en fin, muchas situaciones que van a cambiar y que podemos constatar tangiblemente como problemas que va presentando el cuidador. Y la carga subjetiva incluye la evaluación negativa de circunstancias tales como un sentimiento de pérdida, la culpa, la vergüenza, la ira, la frustración, todo eso que conlleva tener que cuidar a una persona, en este caso con enfermedad mental, y no estar debidamente preparado, no solamente en lo emocional, también en lo cognitivo, para llevar a cabo ese cuidado. Las enfermedades mentales y neurológicas son mucho más frecuentes de lo que se podría esperar en las sociedades modernas y con tanto acceso a la tecnología y a la información. Entre las de mayor incidencia, al menos en México, están esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión severa, demencias, trastornos neuróticos, dependencia a sustancias de alcohol, psicosis y trastornos de somatización. Son las más frecuentes en nuestro país. El cuidado de cualquiera de estos pacientes es sumamente delicado, es sumamente desgastante emocionalmente, es muy desalentador, pero no debe ser tan desafiante y nosotros tenemos la posibilidad de intervenir en beneficio tanto del paciente como del cuidador. ¿Cuál es el trabajo tanatológico en este tema? Tenemos 5 principios del cuidado del paciente mental. La educación a la familia sobre las enfermedades mentales y el mantenimiento de una actitud positiva pero realista le permite al familiar un elemento de control como cuidador. Estos son algunos hechos a tener en cuenta al iniciar la función de cuidar a alguien con un padecimiento mental o neurológico. Son 5 cosas que tenemos que observar primero. Aceptar educación y ayuda. Ya sea que esté cuidando a alguien en su familia o si brinda atención profesional, la educación es el primer y más importante paso del cuidado. Saber que la enfermedad, qué es, qué le ocasiona, cuál es el diagnóstico correcto, cuál es el pronóstico y la evolución de esa enfermedad. ¿Qué caracteriza a esos pacientes en cuanto a actividad, incapacidades, alimentación, deterioro, calidad de vida y tiempo que dura la enfermedad o que puede transcurrir antes de una situación más grave? El primer trabajo en tutoría tanatológica consiste en investigar, consultar, conocer la enfermedad de esa persona y a la familia, para iniciar un trabajo formal de capacitación y educación sobre el cuidado. Tenemos que escuchar perfectamente bien, enterarnos muy bien de cuál es el diagnóstico para poder explicar, para poder platicar con la familia y con el cuidador sobre la enfermedad. Quiero aclarar que estas explicaciones que nosotros tenemos que brindar a la familia tienen que ser estrictamente objetivas, tienen que ser verdaderas, tienen que estar sustentadas en conocimientos reales, científicos. No es conveniente hablarle a la familia ni al cuidador como si no entendieran o como si quisiéramos suavizarles la situación a manera de evitarles un problema emocional mayor. Más problemas les vamos a ocasionar haciendo eso que hablándoles con la verdad. La enfermedad que tiene su pariente es tal, estas son las características, esta es la etiología de la enfermedad, estos son los cuidados que requieren y esto es el pronóstico o en lo que va a terminar. Hay que aclarar, no necesitamos ser médicos para esta plática. Lo que sí necesitamos es estar perfectamente enterados y tengan mucho cuidado en no sobrepasar las líneas de lo médico.
Una cosa es nuestro trabajo tanatológico, la información que demos a manera de capacitación, y otra cosa es interferir con los diagnósticos, los pronósticos y sobre todo con los tratamientos médicos. De ninguna manera, si el médico indicó algún medicamento para ese paciente, nosotros no tenemos ningún derecho, pero de verdad ningún derecho, de cuestionar esas decisiones. Nuestro trabajo consiste en explicar la enfermedad y a través de esa explicación lograr que el paciente esté debidamente procurado, debidamente cuidado en lo que corresponde a su enfermedad. Las indicaciones de atención a la salud son cosa distinta, entonces hay que tener mucho cuidado en no interferir en eso. Si el diagnóstico médico es X enfermedad, no tenemos por qué cuestionarlo ni por qué decir es que yo no creo. Pues lo que yo crea, perdón, está muy de más. Tenemos que decir, bueno, este es el diagnóstico que se le dio a la familia, doy por hecho que ese es el diagnóstico, investigo qué significa esa enfermedad y mi relación con el paciente es de capacitación y no de intervención médica. Bien, aclarado ese punto, tenemos después que ayudar a la familia a empatizar con el paciente y entre ellos mismos. El cuidado comienza con el respeto, la compasión y la empatía. Eso es un hecho, y no solo el cuidado a nivel personal, familiar, también a nivel profesional. Una persona que se dedica a las ciencias de la salud y no tiene respeto, no tiene compasión y no empatiza, sencillamente no puede hacer un trabajo de atención de calidad. Esto es también para todas las relaciones humanas, pero en el caso del cuidado es particularmente importante y necesario. Entender que las personas y los pacientes de este grupo son propensas a confundirse sobre su enfermedad, sobre lo que va a suceder, es sumamente importante. Vivimos en una época en la que hay muchísimo acceso a la información. El profesional de la salud, vamos a pensar en un profesional psiquiatra, sabe perfectamente bien que hay muchas enfermedades que tienen coincidencias en los síntomas, en las presentaciones, en las manifestaciones de la enfermedad. Y nosotros de repente observamos un síntoma o una manifestación en el paciente, y ¿qué hacen las personas? Van y buscan en internet, y en internet salen 4 o 5 enfermedades que tienen la misma cosa. El paciente o el familiar, en este caso, medio lee, relaciona lo que está sucediendo en su casa y dice, ay, es que ¿qué crees? Que mi paciente no tiene esquizofrenia, más bien tiene trastorno bipolar. Y entonces empieza a desobedecer las indicaciones médicas porque cree que el médico o la médica se equivocaron en el diagnóstico. Y esto es lo que tenemos nosotros que prevenir. Por eso lo primero que hacemos es enseñar a la persona sobre la enfermedad, sobre qué es, y decirle, ser muy tajantes en eso, se tiene que hacer caso de las indicaciones de los médicos. O sea, ellos saben lo que están haciendo y saben cuál es el diagnóstico correcto, y hay que seguir las indicaciones. Casi limitar la información de otras fuentes, porque van a contraponerse, y esto es bien frecuente, se va a contraponer muchísimo la información que busca la gente en internet, y como no hay conocimiento tampoco de fondo, entonces pues nos suena bien parecido. Hay cantidad de gente que tiene un dolor en la rodilla, buscó en internet, dice esto se quita con imanes, hay unas cosas que se llaman imanes, y pues se pone ahí, no sé qué sean los imanes, supongo que son unas piedras o algo así, se las pone en la rodilla, se les quita, y mientras va creciendo un problema verdaderamente grande. Para cuando llegan al médico, pues ya el asunto que era de rehabilitación inicialmente, ahora es quirúrgico, porque el paciente pues creyó más en los imanes, y esto ya complicó las situaciones. En las enfermedades mentales no es diferente, y obvio, tenemos que entender que también hay procesos de aceptación y procesos de negación. El hecho de que a mí me digan, tu pariente tiene un trastorno bipolar o tiene esquizofrenia, no es fácil de asimilar, por lo que pues mejor voy a buscar en internet algo que me dé un poquito más de esperanza
porque me doy cuenta de que este trastorno va a repercutir en otras cosas que pues obviamente no deseo. Como profesional de la tutoría tanatológica, tenemos que enseñar acerca de empatía, tenemos que enseñar a la familia a respetarse, a respetar a la sociedad, pero sobre todo a tener comunicación real, honesta, entre los miembros de la familia. Aquí tenemos un elemento bien importante que va a jugar a nuestro favor, el afecto. Como podemos valernos del afecto sin intención de manipular, sino de desarrollar un ambiente de protección más que de obligación, podemos utilizar la parte del afecto en beneficio de nuestro propio trabajo y llevar a las personas a empatizar, a respetarse, a reconocerse a través de sus propios afectos hacia la familia y procurar al mismo tiempo una mejor calidad de vida para ellos y para el paciente. Es bien importante que les enseñemos a las personas a ser empáticas, empezando por la definición de la palabra. Tercero, tenemos que enseñar a la familia a ser realista. Tiene un poquito que ver con lo que dijimos hace rato, que la familia sea realista sobre lo que está sucediendo, sobre la enfermedad, sobre el pronóstico y la evolución de la enfermedad es sumamente importante. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué realmente podemos esperar a largo plazo? ¿Hacia dónde va a ir? Decíamos en la sesión anterior, mucha gente pierde muchísimo tiempo tratando de recuperar la salud cuando en realidad el verdadero trabajo consistía en ir atrasando el deterioro, ir haciendo que el deterioro sea lo más lento posible. A través de muy buenos cuidados se puede lograr, aunque sabemos perfectamente bien que pues la enfermedad no se va a detener. En tanto no existan las tecnologías, no existan las medicaciones para tratar muchas de estas enfermedades, nuestro mejor trabajo, nuestra mejor opción es siempre procurar una buena calidad de vida sin tener que atormentar al paciente con tratamientos alternativos, con cantidad de test o de sustancias que tampoco están debidamente investigadas. Es mejor procurar una mejor calidad de vida el tiempo que dure esta enfermedad. Tiene usted que hacer todo lo posible para fomentar la tranquilidad en los días buenos de esos pacientes, para mantener la ecuanimidad en los días malos, ser ecuánime, ser realista, estar perfectamente consciente de que va a haber días que el paciente parece ser que recuperó toda su salud y hay días en los que parece que de plano ya llegó al tope de la enfermedad. Hay que enseñarle a la familia que eso va a suceder y cómo lidiar con estos días buenos y cómo lidiar con estos días malos. Cuarto, la enfermedad mental es más que la pérdida de las facultades y las capacidades. La pérdida de la memoria es un síntoma clásico de la demencia y otras enfermedades mentales y neurológicas. Los síntomas dependen de las áreas del cerebro afectadas por la enfermedad y el paciente puede desarrollar estados de ánimo de muy difícil trabajo. Agresividad, violencia, conductas autodestructivas, manías, y por esta razón es tan importante que la familia entienda qué es lo que está sucediendo a nivel de la fisiología, a nivel del cerebro en esta persona. Saber que no es voluntad del paciente no acordarse de las cosas, que no se está haciendo el chistoso, simplemente su realidad es diferente y tiene usted que enseñarle a la familia a entender que ese paciente no está fastidiando o no está haciendo cosas por molestar a nadie. La realidad es diferente y al entender eso, obviamente vamos a procurar un mejor cuidado y un mejor manejo. Quinto, planes y estrategias para el futuro.
Saber a qué puerto llegará la enfermedad y cómo evolucionará en el curso es la única manera de hacer planes y estrategias viables y confiables. Lo único inevitable en las enfermedades mentales es el cambio. Debe instruir a la familia para que nunca se acostumbre demasiado a las cosas que están sucediendo en este momento. Significa que los cuidadores deben prepararse para que en cualquier momento esta persona, la que quieren, pueda necesitar otro tipo de ayuda, pueda necesitar más trabajo, incluso vamos a tener que pensar y hacer que la familia piense en alguna institución de cuidado profesional, lo cual también hay que tomar muy en cuenta porque son muy costosos estos lugares. Entonces, enseñarle a la familia, no te acostumbres, mejor vete preparando poco a poco para lo que viene, es bien importante. ¿Cuáles serían los métodos de afrontamiento? Toda persona y todo grupo humano es capaz de adaptarse a las circunstancias de su entorno, eso es un hecho. Todos los seres humanos inteligentes tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que está sucediendo. La familia, hay que entenderlo, cursa por una amplia gama de emociones en su papel de cuidadores. Van estas emociones desde la preocupación, hay confusión, hay frustración, hay miedo, hay tristeza, hay dolor, hay enojo, y todas estas emociones van a presentarse a veces todas juntas, a veces una por una, eso no lo sabemos. Nosotros tenemos que intervenir cuando las cosas que la familia hace para afrontar todo este cúmulo de emociones y este cúmulo de sentimientos que se van a presentar, hay que reconocerlos y vamos a intervenir solo en el caso en el que estas estrategias de afrontamiento estén ocasionando más daños que beneficios. Si nosotros vemos que lo que está haciendo la familia no le ocasiona mayor daño, no nos metemos en eso. Tenemos que permitir que las personas resuelvan solas, la mayoría de las veces, los problemas que se les van presentando. Y si lo que están haciendo es funcional, pues adelante, lo vamos a apoyar, y si acaso vamos a hacer algunas observaciones que podrían funcionar mejor sin meternos en el problema de quitarle a esa persona o a esas personas sus maneras propias de afrontamiento. ¿Cómo ayudamos a los cuidadores de la familia? Es esencial que los profesionales de la salud mental identifiquen la carga en los cuidadores de los pacientes para que no se vean afectados negativamente por la enfermedad del otro. Los profesionales de la salud deben atender oportunamente las necesidades de los cuidadores y proporcionar apoyo y las intervenciones necesarias según las indicaciones. Vuelvo a lo mismo. Ayudar a las familias es lidiar eficazmente con la carga del cuidado mediante estrategias saludables que le permitan también mejorar sus propios cuidados. ¿Qué sugiere la Asociación Americana de Psiquiatría con relación a la tanatología propiamente dicho? Que se hagan reuniones familiares en sesiones de 60 minutos, una vez a la semana, en un periodo de 3 meses y hasta 1 año. Las intervenciones podrían proporcionarse a las familias en casos, la familia nuclear nada más, o en un formato grupal de otras familias. Es mejor, más recomendable, una familia nuclear por vez. Y el objetivo de estas sesiones, no lo pierdan de vista, es la educación sobre el cuidado de la enfermedad, la presentación de los síntomas, los primeros signos de las recaídas del paciente, los tratamientos que van saliendo y la eficacia de estos. La seguridad del paciente y de la familia es un tema sumamente importante de nuestro trabajo de tutoría. Los efectos secundarios comunes a estos pacientes, los costos relacionados con el tratamiento, la identificación de la carga y los métodos de afrontamiento. Reunirse con la familia nuclear una vez a la semana, durante 60 minutos, para brindar esta educación
es una de las mejores herramientas, no solamente recomendada, está demostrada que es la mejor, la más efectiva manera de llevar el trabajo de tutoría tanatológica a estas personas. Mientras más sepa la familia de los cuidados y de la propia enfermedad, mejor calidad de vida va a tener el paciente y mejor cuidado y autocuidado va a tener la familia. Todo lo que se puede discutir ahí son reacciones, son emociones, son sentimientos, son incluso recuerdos, cosas, y mientras más procuremos la libre expresión de todas estas sensaciones, de todas estas emociones, todos estos pensamientos que tiene la familia, más estamos apoyando. Así es que son sesiones muy productivas que podemos llevar a cabo fácilmente y que obviamente debemos estar debidamente preparados para ello. Bien, pues a manera de conclusión, el cuidado del paciente con enfermedad mental es sumamente difícil para la familia y esta dificultad radica sobre todo en lo emocional. Es un tema en el que hay muchísimo trabajo tanatológico, tanto en acompañamiento como en consejería, como en nuestro caso tutoría. ¿Qué tenemos que recordar? Sensibilidad, empatía, afecto y respeto son los principales elementos de nuestra terapia, de nuestro trabajo tanatológico y del cuidado del paciente con enfermedad terminal. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco muchísimo la atención.